Muy buenos días. Le doy la bienvenida en esta mañana a todos a este nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga poderosamente en esta nueva oportunidad que nos da el Señor de compartir este tiempo de comunión con la palabra. El Señor Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Pero mira con detalle lo que dijo el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura. Es decir, que el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Esa es la primera verdad elemental, la primera doctrina que está plantada en nuestra iglesia. Bueno, el Concilio de las Asambleas de Dios tiene como su primera verdad fundamental: creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, superior a la conciencia y a la razón del hombre. Eso lo creemos. Dios inspiró su palabra. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. El apóstol Pablo dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil toda la Escritura. Entonces Jesús enfatizó y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Por eso no se concibe que un creyente no se relacione con la palabra. La relación del creyente es con la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos va a llevar a nosotros a creer correctamente. Hoy se creen muchas cosas, hoy se predican muchas cosas. ¿Y cómo hacen las personas para saber si lo que se está enseñando, lo que se está predicando es la verdad, es la palabra de Dios? Bueno, la evidencia es la palabra. La evidencia es la palabra. Así que es responsabilidad de cada creyente alimentarse, conocer la palabra, para que no se deje engañar. Entonces, por eso enfatizamos en nuestra congregación, la Comunidad Bíblica de Fe, enfatizamos la importancia de la palabra, la importancia de que cada creyente se conecte con la palabra, que cada creyente no solamente tenga una Biblia, sino que la lea todos los días y que pueda ser parte de los grupos, ser parte de la congregación, para que juntos podamos estudiar la palabra. Y para eso es este tiempo devocional, al cual quiero dar la bienvenida a todos. Y espero que esta mañana también el Señor nos permita acercarnos más al propósito, que es ser más como Jesús a través de la palabra. Yo quiero que enfaticemos el día de hoy en un versículo que leímos el día de ayer, pero que hoy encuentro muy apropiado, porque quería pasar el tema, pero hay algo en mi corazón que realmente no me permite. Intentaba enfocar mis pensamientos en el reto siguiente o en el texto siguiente, pero había de pronto algo que me decía: necesitamos hablar un poco más de lo que es ese otro evangelio del cual el apóstol Pablo habla, ese otro evangelio, porque necesitamos saber cómo una persona puede caer en una creencia diferente y ser engañado, que es lo peor, ser engañado y caer en una creencia diferente, siendo parte física de la misma iglesia. Entonces vamos a mirar eso. Y el versículo que quiero que enfaticemos el día de hoy es el versículo 3. Recuerde que estamos leyendo la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 11 estamos hoy, versículo 3. Vamos a enfatizar allí. Recuerde que esta carta a los Corintios se escribe porque el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. Esta carta se la envía a los creyentes porque algunos falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia y estaban distorsionando la enseñanza. Entonces Pablo se entera porque los creyentes corintios le hacen algunas preguntas relacionadas a ese tipo de enseñanza que estaban escuchando. Habían algunos que ya las habían aceptado,
Y el apóstol Pablo escribe esta carta para poner en orden muchas cosas en la fe de los creyentes, muchas cosas en la iglesia. Dentro de esta carta encontramos este poderoso argumento que Pablo usa para defender su ministerio. Y dentro de este argumento hay unas verdades que el apóstol Pablo está revelando. Y una de esas es lo que hemos compartido inmediatamente la vez pasada, que fue el asombro de Pablo por la facilidad que tenían los creyentes de aceptar a todo el que hablara de Dios. Ellos lo aceptaban sin discernir, sin darse cuenta realmente, sin digerir, o sea, sin saber realmente, sin analizar que lo que ellos le estaban recibiendo fuera así. Es decir, aceptaban todo lo que se decía de Dios sin ponerle filtro a lo que escuchaban. Entonces, ese es el asombro de Pablo. Y en el versículo 3, el apóstol Pablo dice así. Hoy quiero leer la versión tradicional, que es la Reina Valera. En este texto dice, segundo los Corintios capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me puso a pensar ese versículo. Miren lo que dice Pablo: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Así que el apóstol Pablo está diciendo, cuando una persona se extravía de la verdadera fe, es por dos razones. La primera de ellas, porque desconoce la Escritura o porque no quiere tomarla en cuenta. Y en segundo lugar, porque hay un elemento espiritual, es decir, las tinieblas. Tal vez muchas personas no lo identifiquen o no lo vean así, pero las tinieblas han seducido a esa persona para que no crea como está escrito, sino que le propone otras formas de creer. Y entonces las personas, tal vez esa forma de creer que le propone el enemigo son más placenteras. Entonces muchas personas las aceptan por eso. Y es así como muchos terminan creyendo o viviendo un evangelio diferente. Es decir, ellos creen en Dios, pero también viven en la mentira. Ellos creen en Dios, pero viven en el orgullo, en la soberbia. Creen en Dios, pero también comulgan con la fornicación, con el adulterio. Ellos creen en Dios, pero también comulgan con el mundo, es decir, aman el mundo. Creen en Dios, pero no se comprometen con Dios. Creen en Dios, pero no se involucran con la iglesia. Entonces, hoy en día hay muchas personas que dicen creer en Dios. Yo creo en Dios, a mí me lo han dicho, pastor. Alguien se atrevió a decirme una vez, bueno, yo respeto lo que dice, porque, bueno, cada quien es respetable, ¿no?, lo que las personas dicen. Pero alguien me dijo una vez, vea, yo creo en Dios más que usted. Yo, bueno, pero cuando una persona cree en Dios, hay una evidencia. Ese es como cuando una persona dice, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Los vas a amar de palabras. Los estás amando, ellos se sienten amados porque tú se los dices nada más. Tú tienes que refrendar esas palabras con unas acciones. Y son esas acciones las que le dicen a tu esposa y a tus hijos que tú les estás amando. No es. Mira, yo puedo ser muy sentimental, muy emocional, y yo puedo llorar manifestándole mis sentimientos a mi esposa y a mis hijos, pero si yo en la práctica yo no refrendo eso que digo, eso serán solamente palabras. Y puede ser un momento muy emotivo, puede ser un momento muy emocional, muy conmovedor, pero no hay acciones. Y recuerda lo que el Señor Jesús dijo: el buen árbol se conoce por el buen fruto. Un árbol bueno
no puede dar malos frutos. Y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Es decir, que por su fruto se conoce el árbol, dijo el Señor. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Yo puedo decir que yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pastor, claro. Yo puedo creer en Dios, pero ¿cuáles son mis frutos? ¿Cuáles son mis acciones? Y eso es lo que la Escritura dice. El apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. No es que nosotros hacemos obras para tener fe, no, sino que como ya tenemos fe, entonces nuestra fe obra. Es decir, si yo confío en los principios que Dios ha dado, en la instrucción que Dios ha dado en su palabra, para tener un matrimonio feliz, yo voy a seguir esa indicación. ¿Cuál es la indicación? Dios le dice al hombre, ama a tu mujer como a tu propio cuerpo. Y a la mujer Dios le dice, respeta a tu marido. Eso se lo dice. Ahora, un hombre que cree, un hombre hijo de Dios, va a amar a su mujer en contra de lo que muchas veces sus impulsos egoístas le están dictando. Y no es que no va a sentir el impulso egoísta en algún momento dado, no es que no lo va a sentir, lo va a sentir, pero él dice no, se niega a obedecer ese impulso porque una de las características de los discípulos es que se niegan a sí mismos, eso lo dijo Jesús. El que no está dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y seguirme cada día, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Entonces los discípulos nos negamos a los malos impulsos, esos impulsos que nos llevan, que nos quieren llevar a actuar de una manera egoísta, a actuar en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Nosotros nos negamos a ellos. Y entonces, ¿a qué impulsos, a qué acciones nosotros le damos vía libre? A todas aquellas que Dios ha dicho. Por ejemplo, Dios dijo al hombre, ama a tu mujer. No importa la condición en la que estés, no importa lo que tú estés sintiendo, no importa cuánta presión tenga, tienes que amarla. Y a la mujer Dios le dijo, respeta a tu marido. No importa cuán equivocado esté, no importa cuán difícil sea de amar o de respetar. Ese es Ahora, si yo creo en Dios, si yo soy hijo de Dios, yo voy a seguir ese lineamiento y yo voy a confiar, entendiendo que cuando yo lo hago, cuando yo cumplo lo que Dios me ha mandado hacer, voy a tener los efectos de lo que yo hago, porque todo lo que yo digo y todo lo que yo hago son una semilla que yo siembro en fe para recoger una cosecha. La Escritura dice, todo lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. Entonces, cuando los impulsos, cuando los sentidos son manipulados por las tinieblas, los creyentes terminan desviándose de la sincera fidelidad a Cristo, dijo el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo hace eso el enemigo? El enemigo habla a nuestra mente, habla en esos momentos de presión, habla para que nosotros pensemos, sintamos y actuemos contrario a lo que Dios ha dicho. Pero cuando un creyente, por ejemplo, escucha a las tinieblas que le hablan en su mente y que le indican que haga pecado, valiéndose por su necesidad, valiéndose por sus deseos, ese creyente se está dejando extraviar. Como decía hace un momento, es así como hoy en día, tal vez muchos creyentes o muchas personas dicen que creen en Dios, pero comulgan con la mentira. Si ese creyente conociera la Escritura y confiara en ella, fuera un creyente que siempre hablara la verdad, fuera una persona que siempre hablara la verdad y que confiara en la verdad. Si ese creyente confiara en la palabra, si conociera la Escritura y confiara en ella, entendería que el Señor Jesús dijo que los mentirosos son hijos de Satanás. Por eso yo no digo mentira, por eso yo no vivo en la mentira, porque yo sé que los que mienten están aprisionados y se están haciendo hijos del enemigo. Escucha lo que estoy diciendo. Sí, yo puedo decir, o hay personas que dicen que creen en Dios, pero son personas orgullosas, son personas soberbias, y muchos se jactan del orgullo y de la soberbia. Esas personas no conocen la Escritura, porque la Biblia dice que Dios al orgulloso lo mira ¿desde dónde? De lejos. Dios no soporta, escúchame bien, Proverbios capítulo 6, versículo 16 al versículo 19 dice
6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas que Dios aborrece. Pero hay muchas personas hoy diciendo, yo creo en Dios, pero viven haciendo esas cosas que Dios aborrece. No conocen la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos se dejaron extraviar, porque no atendieron a la instrucción, porque ellos son sus propios maestros. Y recuerde que Dios dispuso ministerios, y uno de los ministerios que Dios dispuso en la iglesia es el ministerio del pastorado, el ministerio de maestros para enseñar, para perfeccionar a los santos. Pero cuando un creyente no acepta la enseñanza, sino que él es su propio maestro, esa persona se deja extraviar por el enemigo. Porque así como dice Pablo, así como Satanás sedujo a Eva para extraviarla, para desviarla del propósito de Dios, así también, dijo Pablo, me temo que las tinieblas también les han seducido y les han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Hay personas que confían, o por lo menos que dicen creer en Dios, pero que practican el adulterio y la fornicación, pecados sexuales, practican comulgan con el homosexualismo. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios dice que los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Y que una de las abominaciones, una de las consecuencias de la idolatría, de acuerdo a lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 18 en adelante de la carta a los Romanos, dice que por haber honrado a la criatura antes que al Creador, Dios, en vista de esa situación, tuvo que hacerse a un lado porque las personas se enfocaron, dice la Biblia, en una aberración. Y es que dejaron el uso natural de la mujer, el uso natural del sexo, para encenderse en sus laxivias unos con otros, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso se llama homosexualismo. Y la Biblia dice que los que practican eso no heredarán el reino de Dios. Pero hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero a la vez están practicando estos pecados. Son personas que no conocen la Escritura. Hay personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero comulgan con la violencia. Tal vez no tienen problemas con adulterio, con fornicación, con homosexualismo, con soberbia, o tal vez con la mentira, pero son violentos. ¿Qué dijo el Señor de la violencia? Hay personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero son ávaros. Dice la Biblia que un ávaro es idólatra, y que ningún idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Tal vez una persona dice, bueno, yo no hago todas esas cosas, pastor, pero amas el mundo. Si aman el mundo, la Biblia dice que el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la Escritura. Y tiempo nos faltaría a nosotros para citar textos de la Biblia que nos hablan en contra de todas estas conductas. Yo soy creyente, dicen muchos. Yo lo que no hago es ir a una iglesia, pero yo soy un creyente. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? La Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y la práctica en la iglesia primitiva era que los creyentes estaban juntos. Yo no puedo decir que yo soy un creyente, que soy un hijo de Dios, si no tengo comunión con la iglesia. No puedo decirlo. Porque eso es como si alguien dijera, yo quiero ser un profesional, pero yo no quiero ir a una universidad. Yo quiero ser un soldado y tener mi arma, pero yo no quiero ir al batallón, yo no quiero ir al ejército. ¿Es correcto eso? Entonces, muchas personas se están dejando extraviar por sus propios sentidos, porque no creen como la Escritura dice. Y es un problema, porque tal vez esas personas tienen
creen sinceramente. Pero como dice el dicho, el que sinceramente se equivoca, sinceramente también será condenado. Es decir, mi sinceridad no me va a evitar a mí estar en un error. Hay un derrotero, hay un fundamento que yo debo poner en mi vida, y ese fundamento es la palabra de Dios. Así que todos los que somos hijos de Dios debemos vivir como la Biblia dice que debemos vivir. Hay un texto que quiero leer, y este se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Está en Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice, escucha esto. Gálatas 5, 19 dice el apóstol Pablo, escribiendo a esta comunidad. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Mira lo que dice Pablo. Permítame repetirle lo que les dije antes, que cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cualquiera que lleve esta clase de vida desenfrenada, sin tomar en cuenta la bendita palabra de Dios, dice la Biblia, puede ser muy sincero en su fe, pero dice la palabra, si llevas esa clase de vida, no vas a heredar el reino de Dios. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de nosotros como creyentes? El objetivo número uno es la salvación de nuestra alma. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Dios quiere una familia. Dios quiere una familia donde los hijos y las hijas de Dios se parezcan a Él. Se parezcan a Él, y para eso todo hijo, toda hija de Dios, como dijo el Señor Jesús, tiene que morir a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirle cada día. Esto va a ser difícil para muchos, pero para Dios no hay nada imposible. Tal vez esto suene un poquito como aburrido y desalentador, sin expectativas de disfrutar la vida para muchos, pero te puedo asegurar, voy a cumplir 29 años de ser cristiano. A los 17 años le rendí mi vida a Jesús. Y te puedo asegurar que no solamente Él me ha dado estabilidad, no solamente ha guardado mi vida, porque muchos de mis contemporáneos hoy no viven. No solamente ha hecho eso el Señor por mí, el Señor me ha dado plenitud, porque Jesús vino a dar vida en abundancia. Pero para poder disfrutar de esa vida en abundancia, yo tengo que soltar el pecado y la maldad. La Biblia dice que el que ama al mundo no tiene el amor de Dios en él. Porque todo lo que hay en el mundo pasará, mas el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Si en el Evangelio hay plenitud, en el Evangelio hay gozo, en el Evangelio hay felicidad. Mira, Dios te creó a ti y me creó a mí, nos creó a todos. La pregunta es, ¿será que Dios no tendrá formas creativas y múltiples formas de hacernos felices y disfrutar la vida? Muchas personas piensan que al morir al mundo, al negarse a sus deseos egoístas, al negarse a obedecer sus sentidos, su vida va a ser triste, aburrida, lúgubre. No, Jesús es la luz. Él dijo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida la tendrá en él. Y eso lo hemos experimentado nosotros. Una fiesta no se puede comparar con el gozo que Dios le da a sus hijos. Todo el dinero del mundo no se puede comparar
con la riqueza que Dios le da a sus hijos. Escúcheme bien. Lo que el mundo ofrece es temporal. Así que las tinieblas van a atacar tus sentidos, te van a hablar, para que no te sometas a Dios, para que comiences a ponerle peros a la iglesia y a los ministros. Porque si hay algo que quiere el enemigo es distraerte, extraviarte de la sincera fidelidad a Cristo. Escuche lo que estoy diciendo esta mañana. Esto plantea un reto para nosotros el día de hoy. ¿Cuál es el reto, pastor? El reto es que no te dejes extraviar de tus sentidos. Tus sentidos no son el mejor guía de tu vida y de tu propósito. Ellos no han sido diseñados para guiar tu vida. Tus sentidos no han sido diseñados para guiar tu vida. Tus sentidos han sido diseñados para conectarte con la tierra, para conectarte con las personas. Para eso han sido diseñados los sentidos, pero no para dirigir tu vida. Para dirigir tu vida está la palabra bendita de Dios y el Espíritu Santo. Cuando vas a tomar una decisión, no le preguntes a tus sentidos. No busques en tu corazón, como dicen tal vez muchos, ¿no? Yo busco dentro de mi corazón. No puedes buscar dentro de tu corazón. Busca la palabra de Dios. Busca lo que dice el Espíritu Santo. Tal vez dice, pastor, yo soy una persona nueva, no sé cómo de pronto. Bueno, para eso hay una iglesia. Para eso hay ministros. Para eso hay pastores. No sé, pastor, a quién acudir porque tal vez puedo caer en manos de un engañador. Bueno, ora a Dios. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Si sinceramente quieres seguir a Dios, si sinceramente quieres encontrar un lugar para poder crecer espiritualmente, el Espíritu Santo te va a guiar a ese lugar. Pero hay un elemento, hay una evidencia que debes observar. ¿Cuál es la evidencia? En esa comunidad, ese ministro debe hablar lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, es una lumbrera a nuestro camino, así lo dijo David. Entonces quiero ir concluyendo en esta parte, planteando el reto que la palabra de Dios nos establece en este día. No te dejes extraviar por tus sentidos. Cuando usted vaya a tomar una decisión importante, y yo aconsejo cualquier decisión, por muy simple que pueda ser, sigue el lineamiento de Dios. ¿Qué dice Dios? De pronto dice, bueno, yo no tengo la capacidad para comprender qué dice Dios porque no conozco la Escritura. Bueno, acércate a alguien que te pueda orientar. Necesitas un compañero espiritual. Necesitas una compañera espiritual que te pueda guiar en el proceso. No puedes vivir solo o sola. La razón por la cual muchas personas, muchos creyentes en Dios, se sienten en soledad es porque están cerrados, porque no se acercan, porque no buscan un compañero, una compañera espiritual. Yo te animo a que hagas eso, a que te acerques a alguien, hagas amistades en el contexto de la iglesia, amistades de personas que sean espirituales, por supuesto, y sigue el consejo de la palabra de Dios a través de la vida de esas personas. Necesitamos hacer un alto y revisar cuántas de las decisiones que tomamos a diario siguen el lineamiento de Dios. Por lo general, muchas personas, aún en el contexto de la iglesia, están siguiendo sus sentidos. No podemos seguir los sentidos, nos van a extraviar y Satanás se va a valer de eso para extraviarnos. Pablo dijo, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
quiero animarle a que oremos en esta mañana. Y si usted se ha estado dejando guiar por sus sentidos, hoy ríndase a la dirección del Espíritu Santo y la palabra. Si usted necesita orientación, si necesita consejería, contáctanos, contacta a la comunidad bíblica de fe. Bueno, yo pongo a su disposición nuestro ministerio de nuestra iglesia, para ayudarle, para guiarle en la palabra. Te aseguro, escúchame, tal vez no te vamos a decir lo que quieres escuchar, pero te aseguro que lo que te vamos a decir es lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra, escúchame bien, no solamente es la verdad, sino que es la palabra eterna. No importa lo que venga, no importa la circunstancia, esa palabra que dice Dios va a permanecer. Así que quiero invitarle a que oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias en este día. Por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Señor, dígale al Padre en este día, Señor, si mi vida la he estado, Señor, guiando por mis sentidos, te pido que en esta mañana me des la sabiduría y el entendimiento para seguir el lineamiento de tu palabra. Señor, te pido que me ayudes. Dígale al Señor esta mañana, yo te rindo mi corazón, te rindo mi vida en este día, para no vivir el resto de vida que me queda guiado por mis instintos, por mis impulsos, por mis pasiones, sino que quiero ser dirigido, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es una lámpara a nuestros pies, es una lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tu palabra es la verdad. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Hoy te rindo mi vida, Señor. Espíritu Santo, guíame, dígale, guíame, Espíritu de Dios, en cada una de las decisiones que debo tomar. Guíame, Señor, según tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Jesús dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron ríos, soplaron vientos, y la lluvia arreció contra esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye mi palabra y no la hace, le compararé con un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron los vientos con ímpetu, y cayó la casa, y fue grande su ruina, porque no tenía un fundamento. El fundamento, mi querido, mi querida, es la palabra de Dios. Quiero animarle a que no se deje extraviar por sus sentidos, más bien que su vida la dirija el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.